Encontró a dos bebés, pie grande indefensos temblando y moribundos en la nieve fuera de su cabaña. Los llevó adentro y los mantuvo a salvo durante la noche. Pero a la mañana siguiente, algo increíble sucedió. Cuando miró afuera, una enorme tribu de pies grandes rodeaba su cabaña en completo silencio. Lo que siguió fue un encuentro como nunca antes había experimentado. Abigail tenía 63 años y vivía sola en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque. Los inviernos siempre eran duros, pero estaba acostumbrada al silencio, la nieve intensa y el frío que presionaba contra las ventanas. Esa noche, la tormenta fue peor de lo habitual. La nieve golpeaba el techo, el viento azotaba las paredes y los árboles crujían bajo el peso del hielo. Se sentó cerca del fuego, agregando leña de la pila que guardaba junto a la estufa. Las llamas crepitaban y silbaban, luchando contra el frío que intentaba colarse. Abigail se ajustó el chal sobre los hombros y escuchó la tormenta. Noches como esta generalmente solo traían viento y nieve a la deriva, pero algo se abrió paso entre el ruido. Al principio pensó que era solo el viento cambiando de dirección, pero luego lo volvió a oír. Gritos débiles que se extendían por encima de la tormenta. No era el llamado de un coyote, ni el gruñido bajo de un oso. El sonido era agudo, débil y desesperado. Abigail se puso rígida, aguzando el oído. Los gritos volvieron, irregulares y débiles, casi como los de un niño en el frío. Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. La tormenta aulló cuando la entreabrió, y el aire gélido entró a raudales. Los gritos eran más claros ahora, justo al otro lado de la cabaña en la nieve. Eran demasiado humanos para ignorarlos y demasiado frágiles para pertenecer a algo que pudiera sobrevivir mucho tiempo en la tormenta. Abigail supo que tenía que mirar. Abigail abrió la puerta del todo y salió al porche. La tormenta le cortaba el rostro. La nieve era tan pesada que difuminaba la línea entre el suelo y el aire. Volvió a oír el sonido, ahora más cercano, débil y roto. Dio unos pasos hacia adelante, hundiendo sus botas en la nieve. Entonces los vio. Dos pequeñas figuras se acurrucaban juntas al borde de la pared de su cabaña, medio enterradas en la nieve. Al principio pensó que eran niños perdidos y abandonados, pero al acercarse, se quedó sin aliento. No eran niños. Sus cuerpos estaban cubiertos de un espeso pelo enmarañado, sus rostros anchos pero suaves, y sus grandes ojos oscuros parpadeaban con miedo y agotamiento. Eran jóvenes, no medían más de 1,5 metros, y temblaban tan fuerte que sus pequeños hombros se estremecían bajo el peso de la tormenta. Uno lanzó un grito débil y el otro se acercó más como para protegerse. Sus extremidades eran delgadas, sus movimientos lentos, como si el frío ya les hubiera drenado la vida. Abigail se quedó paralizada. Todas las historias que había oído sobre las criaturas del bosque le vinieron a la mente, cuentos de pie grande que la mayoría de la gente descartaba como leyendas. Sin embargo, allí estaban, dos de ellos, jóvenes e indefensos a sus pies. Su primer instinto fue el miedo. Miró hacia los árboles oscuros, casi esperando que algo más grande se estrellara, pero la tormenta aullaba y nada se movía más allá de la nieve. Abigail sabía que las criaturas no aguantarían ni una hora más en el frío. Fueran lo que fuesen, seguían vivas y necesitaban calor. Dejó a un lado el miedo, se agachó y las levantó una a una. Sus cuerpos estaban pesados por el pelaje húmedo, y su piel, bajo el frío gélido, se sentía al tacto. Las llevó de vuelta al interior, cerró la puerta para protegerlas de la tormenta y las colocó cerca del fuego. Por primera vez, se permitió respirar. Abigail cerró la puerta con fuerza para protegerlas de la tormenta y echó el pestillo. Las dos pequeñas criaturas yacían sobre su alfombra, con el pelaje apelmazado por la nieve derretida. Temblaban tan violentamente que temió que no sobrevivieran. Sacó dos gruesas mantas de lana de la cama y las envolvió a ambas, ajustando los bordes para conservar el calor. Al principio tardaron en reaccionar, su respiración era entrecortada y débil. Pero en cuanto el calor del fuego las alcanzó, se agitaron, aferrándose con sus pequeñas manos a la tela como si temieran que se la arrebataran. Abigail se arrodilló junto a ellas, estudiando sus rasgos bajo el destello de la luz del fuego. Sus rostros tenían rasgos tanto humanos como animales, cejas anchas, narices chatas y ojos grandes y oscuros que reflejaban las llamas. Sus pequeñas bocas se abrían con débiles gemidos, y sus expresiones reflejaban miedo mezclado con confianza. Uno se acercó a ella. Su mano era más grande que la de un niño humano, pero con la misma forma, 5 dedos, gruesos y fuertes.
Dudó solo un momento antes de tomarlo. El agarre de la criatura se apretó alrededor de sus dedos, y sintió su temblorosa facilidad. El segundo pronto se apoyó en su pierna, aferrándose a ella como si fuera lo único seguro del mundo. Abigail fue a su armario y encontró una hogaza de pan del día anterior. La partió en trozos pequeños, los ablandó con agua y les ofreció la comida. Los bebés olfatearon y luego comenzaron a comer lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, pero el hambre los impulsó a aceptar. Les dio sorbos de agua de una taza de hojalata, que bebieron con torpe entusiasmo. Sentada junto al fuego, Abigail sintió un peso en el pecho. No le quedaban hijos propios, ni familia cerca. Sin embargo, allí estaban dos seres indefensos que dependían de ella como si fuera su madre. Contra toda razón, se sentía protectora de ellos. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las contraventanas. La tormenta había amainado, dejando el mundo exterior silencioso y sepultado bajo la nieve. Abigail se movía en silencio para no despertar a los dos bebés que aún estaban abrigados cerca del fuego. Sus pequeños pechos subían y bajaban sin parar, prueba de que habían sobrevivido a la noche. Puso una tetera en la estufa y cortó el poco pan que le quedaba para desayunar. El fuego crepitó y, por un momento, la cabaña volvió a parecer casi normal, pero entonces algo cambió afuera. Un sonido, que no era la tormenta ni el crujido del hielo, captó su atención. Abigail se acercó a la ventana escarchada y apartó la fina capa de hielo con la manga. Lo que vio la dejó paralizada. Las sombras se movían entre los árboles. Al principio, pensó que eran efectos de luz, pero las formas se hicieron más nítidas. Eran altas, imponentes. Abrió los ojos de par en par al contarlas. No 2, ni 10, sino docenas. El claro que rodeaba su cabaña estaba lleno de enormes figuras que permanecían en silencio en la nieve. Un pelaje oscuro cubría sus anchos hombros y el vapor se elevaba de sus alientos en el frío matutino. Las manos de Abigail temblaban en el alféizar de la ventana. Contó rápidamente 20, 30, quizá más. Todos miraban hacia la cabaña, inmóviles, atentos. Su presencia era pesada, su silencio más fuerte que la tormenta jamás lo había sido. Su primer pensamiento fue para los bebés, aún envueltos junto al fuego. Después de todo, no estaban perdidos. Pertenecían a estos seres, y ahora sus parientes habían llegado. Abigail se apartó de la ventana. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. La cabaña ya no se sentía segura. Los bebés no estaban solos, y ella tampoco. Abigail se quedó paralizada junto a la ventana, su aliento empañando el cristal. Las siluetas del exterior no se movían, pero su presencia presionaba contra su cabaña como un peso. Sabía que no podía esconderse. Los dos bebés junto al fuego les pertenecían. Si se quedaba dentro, el miedo la consumiría. Enderezó los hombros, se ajustó el chal y caminó hacia la puerta. Su mano se detuvo en el pestillo. Por un momento pensó en cerrarlo, fingiendo que el mundo exterior no existía. Pero el silencio era demasiado denso, la espera demasiado larga. Con una respiración tranquila, levantó el pestillo y abrió la puerta con cuidado. El frío la golpeó primero. Entonces lo vio. Uno de los gigantes se adelantó del grupo. Era enorme, de al menos 2,4 metros de altura, con hombros lo suficientemente anchos como para llenar el umbral si lo intentaba. Su pelaje era oscuro, espeso por la escarcha, y su rostro mostraba las arrugas de la edad y la autoridad. Se detuvo a pocos pasos del porche y la miró fijamente. Abigail supo al instante que era el líder. Tras él, la tribu permanecía en perfecto silencio. Todas las miradas estaban fijas en su cabaña, en lo que yacía dentro. El aire estaba cargado de expectación. Abigail se aferró al marco de la puerta para estabilizarse. El miedo la recorrió, agudo y frío, pero obligó a sus manos a permanecer visibles y vacías. No hizo ningún movimiento para amenazar, ningún movimiento para retirarse. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se mantuvo firme. El líder no gruñó ni avanzó. Solo la observó, sus ojos oscuros recorriendo su hombro hacia la luz del fuego donde descansaban los bebés. Su significado era claro. Abigail tragó saliva con dificultad. Entendió. Sabían que sus crías estaban dentro, y ahora las querían de vuelta. Abigail se apartó de la puerta y volvió a mirar el fuego. Los dos bebés estaban despiertos ahora, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento.
Emitían suaves gemidos como si ellos también presentieran lo que esperaba afuera. Sentía las piernas pesadas, pero se obligó a moverse. Se agachó, levantó un pequeño cuerpo en sus brazos, luego el otro. Su pelaje estaba cálido ahora, su peso sólido contra su pecho. En el momento en que lo sostuvo, se aferraron a ella, agarrando su chal con sorprendente fuerza. Paso a paso, Abigail los llevó a la puerta. El aire frío entró rápidamente cuando abrió la puerta del todo. La tribu se agitó. Docenas de cabezas se giraron y el líder dio un paso al frente de nuevo, imponente en la nieve. La reacción fue instantánea. Los bebés se retorcían en sus brazos, extendiendo las manos hacia el grupo. Pequeños llantos llenaron el aire, más agudos que la tormenta jamás había sido. La tribu respondió con murmullos bajos, sonidos profundos que vibraron por el claro. El corazón de Abigail latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Miró al líder. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros, firmes, ilegibles, pero no crueles. En ese momento de silencio, ella sintió su mensaje. Él sabía que los había protegido. Sabía que había elegido la compasión sobre el miedo. El líder dio un paso lento hacia adelante, luego se detuvo. No intentó alcanzar a los bebés. Todavía no. Simplemente se quedó de pie, con la mirada fija en Abigail, y entonces se transmitió entre ellos un entendimiento tácito. Abigail había protegido lo que más importaba. El líder levantó una enorme mano y dio una señal lenta y deliberada. La tribu se movió, pero no se apresuró a avanzar. En cambio, dos adultos más pequeños salieron del grupo y se acercaron a la cabaña con movimientos cuidadosos. Su tamaño empequeñecía a Abigail, pero sus pasos eran mesurados, respetuosos. Los bebés se retorcían con más fuerza en sus brazos, extendiendo la mano hacia ellos. Abigail se agachó y soltó a los pequeños en la nieve a sus pies. Los dos adultos se agacharon, abrazando a los pequeños con suavidad contra su pecho. Los llantos cesaron casi al instante. Los bebés se apretujaron contra ellos, a salvo de nuevo con los de su especie. Abigail permaneció en el umbral, agarrándose al marco para mantener el equilibrio. Esperaba ira o quizás una advertencia, pero no llegó. La tribu permaneció en silencio, sus grandes cuerpos inmóviles contra el blanco de la nieve. La mirada del líder no la abandonó. No había hostilidad en ella, solo reconocimiento. Uno de los adultos que cargaba a los bebés emitió un rugido grave, casi como una nota de agradecimiento. El sonido recorrió el claro, bajo y constante. Abigail no supo qué significaba, pero sintió que no era una amenaza. Entonces, otra figura, alta y corpulenta, se adelantó del grupo. Llevaba algo en la mano, una pequeña rama, alisada en los extremos. La criatura se inclinó y la depositó cuidadosamente sobre la nieve cerca de su puerta. Al enderezarse, asintió lentamente antes de volver a la fila. No se pronunciaron palabras ni gruñidos. Con los bebés a salvo, el líder se giró y la tribu se movió al unísono. Sus enormes figuras se desvanecieron entre los árboles, con pasos tan controlados que solo dejaron tenues huellas en la nieve. En cuestión de segundos, el claro volvió a estar vacío. Solo quedaba la ficha en la puerta de Abigail. El claro volvió a quedar en silencio. Las grandes figuras se habían desvanecido en el bosque como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaba la nieve, apenas marcada por huellas que ya comenzaban a llenarse de copos a la deriva. Abigail se quedó en el umbral de su puerta, mirando fijamente a los árboles, casi esperando que regresaran, pero el bosque mantuvo su silencio. Bajó la vista hacia el objeto que había dejado atrás. La pequeña rama yacía donde la criatura la había dejado, lisa y deliberada, diferente de cualquier ramita caída. Abigail se inclinó lentamente, lo recogió y lo sostuvo en sus manos. No era nada común. Era una señal, un mensaje que no podía comprender del todo, pero sabía que tenía un significado. Lo llevó adentro y lo colocó con cuidado sobre la repisa de la chimenea. La cabaña volvió a quedar en silencio. El único sonido era el crujido de la madera y el suave silbido del viento contra la ventana. Sin embargo, la quietud era diferente ahora. Abigail estaba sentada en su silla, contemplando las llamas. Estaba conmocionada, pero en el fondo algo más llenaba su corazón. Habían confiado en ella, aunque solo fuera por una noche, para proteger las vidas más preciadas de un pueblo oculto. Fue una noche que jamás olvidaría.